Dios te bendiga, hermano, hermana en Cristo, Dios te bendiga. Te saluda amablemente este humilde servidor de Cristo. Mi nombre es José Manuel Zavala Cruz. Voy a presentar este tema, siervos que se miden. Escuche bien, siervos que se miden. Y es tan importante saber de que hay personas que nos pueden medir espiritualmente y que nosotros podemos medir a otros a través de la palabra de Dios, a través de la sabiduría y la revelación y el conocimiento y el entendimiento que nos dé el Espíritu Santo a cada uno. Y para esto vamos a ver en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 10, del versículo 12 al 18. Y vamos a estar viendo de que hay una regla que mide a los cristianos. Aleluya. Esta regla es un reglamento. Dice 2 de Corintios capítulo 10, verso 12 al 18. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extramilitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciemos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya está preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Versículo clave, el 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No son juiciosos. Es que hay gente muy sabia. Esa palabra juicioso significa que actúan de una manera con sensatez, que son prudentes, que hacen bien una reflexión, que son reflexivos, que están cuerdos, que al examinarse y darse cuenta que el que está hablando es verdaderamente un ministro de Dios, ellos no contienden. Se dan cuenta que no tienen la medida del hombre o la mujer que está enseñando la palabra, que no tienen la medida de revelación y conocimiento y entendimiento y sabiduría que tiene ese hombre, en este caso de Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y dice Pablo, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Y es que Dios ha dejado un reglamento en su palabra. La palabra reglamento, escuche esto, se deriva de la palabra regla. Oiga, la palabra reglamento se deriva de la palabra regla. ¿Cuál es el significado de regla?
¿Para qué es una regla? La regla sirve para trazar líneas rectas, para medir puntos de una distancia a otra. Para eso es una regla. Significado de regla en el sentido espiritual es someterse, es sujetarse. Regla es una colección ordenada. Regla es un precepto de autoridad competente para una ejecución de una ley, para el régimen de una comparación. Estamos bajo el régimen del Espíritu Santo, donde Dios pone autoridades, apóstoles, profetas, como principales autoridades. Efesios capítulo 2, verso 20. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Efesios capítulo 3, verso 5. Efesios capítulo 4, verso 11. Ahí hay un reglamento establecido. Por eso el tema se llama siervos que se miden. Cuando usted mide a una persona, cuando usted le pone atención, lo escucha el mensaje que tiene, la enseñanza, la predicación. Y Pablo dice que él se encuentra con personas porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose, oiga, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es que hay personas muy respetuosas. Hay personas que saben ser humildes, se humillan cuando se dan cuenta que alguien tiene mayor revelación del Espíritu Santo, mayor conocimiento, mayor entendimiento y mayor sabiduría del Espíritu Santo en la palabra. Pero al contrario, hay otros que son insensatos porque no quieren dar su brazo a torcer, de que tienen poco conocimiento, de que tienen poco entendimiento, de que tienen poca revelación, de que tienen poca sabiduría. Y es por eso que Dios deja un reglamento, un orden. Y en ese reglamento de Dios hay dos autoridades. Primera, a quienes se les revela el Evangelio primero. Efesios capítulo 3, verso 5. A los apóstoles y profetas. Los pastores, evangelistas y maestros de la palabra deben de estar dejándose instruir, dejándose capacitar con la palabra por medio de apóstoles y profetas verdaderos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a las reglas que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Que hay una medida. Porque no nos hemos extramilitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. ¿Qué es eso que crezca vuestra fe? Doctrina, habla de doctrina, se refiere a doctrina, que la gente tiene que tener crecimiento de revelación, de conocimiento y de entendimiento y de sabiduría en la doctrina, que tiene que tener un crecimiento. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. A nuestra regla, dice Pablo. Es que Dios tiene un reglamento para trabajar.
desde un apóstol hasta los maestros, hasta un pastor. Mire, ¿ve? La doctrina se le revela a los apóstoles y los profetas. Un pastor ayuda a doctrinar a sus ovejas. Un evangelista predica la doctrina de Cristo. Un maestro educa con la doctrina de Cristo. Pero no son los pastores, ni los evangelistas, ni los maestros. Es recibir primero la revelación de la doctrina. Son los apóstoles y los profetas. Porque un verdadero profeta confirma el ministerio apostolar de un apóstol. Y las iglesias que no están bajo esta regla, bajo este orden, ahí hay confusión, ahí hay engaño, ahí hay falsedad, porque no están trabajando los 5 ministerios y no están bajo la regla, bajo este reglamento como es, bajo el orden como es, ya que la palabra regla sirve para trazar una línea recta, sirve para separar los puntos de una distancia a otra. El número 1 en una regla es el número 1, el 2 es el 2, el 3 es el 3, el 4 es 4 y el 5 es 5. No se puede saltar usted a decir, yo soy número 3 sin pasar por el 1. Escuche esto. Usted sabe la medida de una regla de madera, una regla de metal. Siempre hay un número. Primero, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Así son los ministerios en esta regla. Primero los apóstoles, segundo los profetas, tercero los maestros, cuarto los evangelistas y quinto los pastores, porque los pastores son los últimos en pulir la iglesia y presentarla al Señor. Los pastores van a dar cuenta del alma de las ovejas. Por eso aquellos pastores que no se someten a esta regla de los apóstoles y profetas van a tener problemas serios. Fundados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo mismo, Jesucristo mismo. Eso que a usted le dicen que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas, eso es un engaño del diablo. Porque el enemigo no quiere que la gente conozca la doctrina de Cristo, que la gente crezca en la doctrina de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 16, vamos a ver. Filipenses capítulo 3, verso 16. Sigue hablando de la regla que nos mide. Por eso el tema se llama siervos que se miden. 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, sí, oiga, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oiga, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Una misma regla. Solo hay un reglamento para la iglesia de Cristo. Ese reglamento está bajo autoridades, bajo un régimen del Espíritu Santo. El régimen del Espíritu Santo tiene autoridades y los primeros son los apóstoles, los segundos los profetas, los terceros los maestros, los cuartos los evangelistas y los quintos los pastores. Hay una regla que hay que respetar, que hay que someternos a este reglamento. La palabra reglamento se deriva de regla. Significado de regla es que hay que sujetarnos, someternos a las autoridades puestas por Dios.
Regla es una colección ordenada. Hay una colección de ministros del Espíritu Santo, pero bajo un orden, puestos en un orden, en una función específica que hacer. Regla es un precepto de autoridad competente para una ejecución de una ley, para el régimen de una comparación. Usted no se puede comparar a un apóstol si usted es evangelista. No se puede comparar en el nivel de revelación, de conocimiento y entendimiento y sabiduría en la palabra. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 18. Aquí está el mensaje. Segunda de Corintios capítulo 10, del versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 12 al 18. Qué tremendo. Lo vuelvo a leer. Oh, gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 12 al 18. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Qué bueno que un pastor reconozca que los apóstoles y los profetas son piedras principales puestas en el edificio de Cristo, en la construcción del edificio de Cristo. Que los apóstoles y profetas son instrumentos primeros y que es necesario estar escuchando esta doctrina bajo el reglamento, bajo el orden, bajo el régimen del Espíritu Santo. Pastores, evangelistas y maestros tienen que dejarse discipular por los verdaderos apóstoles. Los profetas tienen que escuchar a los apóstoles. Un verdadero profeta se somete a la autoridad primera que son los apóstoles. Escucha esto, por eso regla sirve para trazar una línea recta, para medir puntos de una distancia a otra. Los niveles espirituales hay que conocerlos, examinarlos. Es necesario. Las iglesias que no tienen verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, carecen de revelación verdadera. Cristo viene por una iglesia que tiene la palabra de verdad, la palabra que lo va a alabar, como dice Efesios capítulo 5, versos 26 y 27. Hay una palabra de verdad que lo va a alabar, que lo va a preparar, lo va a vestir. Y es la palabra que Dios le va a revelar. El Espíritu Santo le va a revelar primeramente a los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 3, verso 5. Ahora dice que en este tiempo, ahora significa el tiempo presente, que el Espíritu Santo está haciendo esto. Por medio de revelación, sabiduría, conocimiento y entendimiento que tenemos apóstoles y profetas del Espíritu. Siervos que se miden. Es necesario que tú te midas, que tú te examines, que te midas, que te compares. Es bueno saber qué nivel tiene uno, medirse. Si tiene revelación, conocimiento y entendimiento y sabiduría en la palabra. Hacerse un examen, medirse uno mismo.
Usted que es pastor, usted no puede hacer la obra usted solo. A usted le dejaron apóstoles y profetas. Usted que es evangelista, usted tiene que escuchar apóstoles y profetas como autoridades del Espíritu Santo. Esté en las reglas, hay un reglamento. Usted que es maestro, usted tiene que dejarse capacitar primero por apóstoles. Dejarse instruir para que usted sea partícipe de la enseñanza de la doctrina de Cristo, para que usted pueda educar a otros con la doctrina. Eso es lo que hace un maestro, educar, capacitar a otros. Pero cuando ha sido capacitado por un verdadero apóstol del Espíritu Santo, a quien le revelan el reglamento de esta doctrina bendita de Cristo, esta doctrina que la está ministrando y administrando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que maneja todo esto y es el que llama en este tiempo. Desde el libro de los Hechos, el Espíritu Santo es el encargado de parte del Padre y de Jesucristo de ministrar y administrar la iglesia. Vaya a Romanos capítulo 7, verso 6 y se va a dar cuenta que estamos bajo el régimen del Espíritu Santo. Y si usted no respeta esto, usted es un rebelde, es un desordenado y no está bajo esta regla. Es tiempo de que se mírase y haga como estas personas que no eran juiciosos, eran prudentes en el tiempo de Pablo. Vieron que lo que Pablo tenía perlas maravillosas, misterios grandes de la palabra que ellos desconocían. Pero ellos no se pusieron a contender con Pablo. Se humillaron y empezaron a escucharlo, a recibir la doctrina. Así quiere Dios personas en estos tiempos humildes, amadores de la palabra de Dios, que reciban la palabra, que aprendan a escuchar verdaderos siervos de Dios. Gente que tiene revelación, verdaderos apóstoles. ¿Cuándo un pastor va a tener revelación en aumento? Cuando escucha a un verdadero apóstol. ¿Cuándo un maestro va a tener gran revelación? Cuando escuche a un verdadero apóstol, a quien el Espíritu Santo le confía primero la doctrina. Es un orden, es una regla, es un orden. Entienda eso, que la regla tiene puntos de distancia. Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, quinto punto. Usted no puede decir, yo soy en la regla el número 3, si no acepta el número 1 y el número 2 como primeros puntos. Escucha esto. Hay un reglamento que respetar. Y es lo que Pablo está enseñando ahí. Por eso el tema se llama siervos que se miden. Es necesario medirse. ¿Quién soy? Examinarse. ¿Quién soy? ¿Qué ministerio tengo? ¿Tengo capacidad para enseñar? ¿Tengo capacidad para predicar? Es tiempo de dejarse dirigir por el Espíritu Santo a través de los verdaderos ministros, a quienes el Espíritu Santo les da luz en abundancia. Luz dimensional, luz grande. Dios te bendiga con este mensaje. El Espíritu Santo está enseñando este tiempo por medio de hombres, apóstoles y profetas. Dios te guarde y Dios te bendiga, usando pastores y evangelistas y maestros que reciben la doctrina por medio del Espíritu Santo a través de apóstoles y profetas. Cristo viene. Amén y amén.